y República Chilena, abrimos esta sesión de consejo. Siendo las 17:15 horas. Antes de iniciar la sesión, bueno, ahí viene el señor Intendente. Antes de iniciar la sesión, nos vamos a tomar un ratito pequeñito solo para saludar al secretario don Ricardo Barriento, que está de cumpleaños hoy día, así que a nombre del Consejo, felicidades y gracias por su trabajo. Patrimonio del Core. Hoy día vamos a dar inicio a la sesión con una exposición que tiene como contenido la propuesta de la Corporación de Magallanes y que tiene a cargo dos expositores, el señor Intendente Regional y el señor Seremi de Hacienda, don Cristian García. ¿Usted va a empezar, Intendente? Estimados consejeras, presidenta, quiero agradecer la voluntad tanto de la Comisión de Régimen Interior como la de este Consejo en pleno para hoy día, después de un arduo trabajo en el ámbito tanto histórico, recuperativo, legal, económico y que va a ser extensamente expuesto después por nuestro Seremi de Economía y de Hacienda, presentar al Consejo Regional. Esta es primera vez que lo presentamos ya operativamente como resultado en el ámbito de la propuesta de la formulación tanto legal como legislativa y económica de la Corporación de Magallanes. Como ustedes saben, dentro del plan de zona extrema, uno de los compromisos y de las conversaciones con mucha gente fue reeditar la experiencia que se tuvo con la Cormar, entendiendo que hoy día estamos en un marco constitucional distinto y también los intereses y los esfuerzos son pensando en los desafíos que tiene la región de Magallanes en el siglo XXI y probablemente áreas que no están hoy día incorporados a los desafíos de antaño, pero sí nos sirve como historia el tremendo esfuerzo que significó para la región la Corporación de Magallanes. Y en ese contexto, algo adelantamos el día miércoles pasado de la propuesta. Como todas las cosas, hay un camino largo para una corporación con marco legislativo a través de un proyecto de ley y un camino intermedio que es el que queremos presentar hoy día. Vamos a contar los dos caminos que va a iniciar la región para lo que es tener las posibilidades con el objeto ya con conversaciones en el ámbito inclusive constitucional de la formulación de este proyecto. Y en ese contexto, sabiendo que había un trabajo arduo con varios ministerios, queríamos que el Consejo en pleno conociera la propuesta directamente como una primera conversación, sabiendo que probablemente después en las comisiones que ustedes estimen conveniente tratar el punto en detalle. Así que dándole la palabra al Seremi de Hacienda, Cristian, adelante más. Muchas gracias, presidente. Gracias, buenas tardes. Como el intendente explicó, en realidad aquí se analizaron dos caminos y yo quisiera hacer un repaso general para llegar a una de las fórmulas que se les va a proponer a ustedes como consejo, digamos, en función de lo que se estudió. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a revisar sobre la Corporación de Magallanes, y entendiendo, cierto, que es esa entidad que funcionó en los años 60 y a principios de los 70, hicimos un estudio histórico y nos pusimos a revisar la legislación que creó esa corporación y también realmente viendo los hitos y el desarrollo que logró tener esa entidad. Y señalar en primer lugar que esa corporación fue una entidad con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, era funcionalmente y territorialmente descentralizada.
En la legislación que creó esa corporación estaba señalado el objeto, y el objeto era promover el desarrollo de Magallanes. Eso lo decía en términos generales. Magallanes, hay que señalar, en esa época era provincia, no era región, ¿cierto? Estábamos en una administración, una división administrativa distinta a lo que hoy día acontece. Y esta corporación también está dirigida y administrada por un consejo remunerado. Ese consejo tuvo varias composiciones que las vamos a detallar un poquito más adelante, pero finalmente ese consejo y la composición de ese consejo también estaba señalado en la ley. Ese consejo delegaba luego en un vicepresidente ejecutivo, quien hacía finalmente la representación y la administración misma de la Cormac, y era, por decirlo de alguna manera, una especie de gerente general. Pero la corporación también podía constituir comités ejecutivos para abordar materias específicas de la misma corporación. Ahí hay un esquema de una primera composición de este consejo, y la ley que creó la Cormac es del año 1959, es la ley 13.908, y es del Ministerio de Tierra y Colonización, y en realidad lo que la entidad buscaba era tener representada a la comunidad en su conjunto, y por eso yo separé acá de que habían representantes de entidades gubernamentales, habían representantes de entidades sociales, habían representantes de las Fuerzas Armadas, habían representantes del comercio de industria y habían representantes de las comunas. En aquella época las comunas solo eran tres, Punta Arenas, Natales y Porvenir. El año 1968 se le da un reimpulso a esta corporación y también cambió su composición, y es así como, se eliminan las Fuerzas Armadas, pero se agregan más entidades gubernamentales y más entidades que representen al comercio y a la industria. A partir de ese momento también la Intendencia, que el intendente era el intendente de la provincia, toma también mayor control sobre la corporación. En el año 1970 otra modificación y finalmente se agrega mayor representatividad a los comerciantes industriales y también mayor representatividad a las entidades gubernamentales. Y respecto de las comunas se permite la participación de un representante de cada una de las comunas. Y la última composición de la Cormac vino dada el año 74, en 1974 otra vez se cambia la composición y en este momento se incorporan las Fuerzas Armadas a través de los distintos comandantes de sus reparticiones. Si revisamos ahora qué es lo que hacía la corporación, la Cormac, esta entidad tenía por un lado ingresos que estaban constituidos por los impuestos provinciales, porque cuando la corporación se crea, con la ley del año 59, lo que se hace en realidad es destinarla para que administre la venta de las tierras y del fisco, y también se le permitió capturar el 1% de los impuestos de la explotación de hidrocarburos, un impuesto al cual estaba afecto ENAP. También podía recibir aportes del Ejecutivo a través de la ley de presupuesto y también se podía endeudar y por lo tanto tomar préstamos. Y respecto a los egresos, a esta corporación se le permitía primero que todo ejecutar sus gastos corrientes, o sea, pagar sueldos, arriendos, hacer proyectos de inversión provincial, ejecutar obras de obras públicas y también adquirir bienes de capital. Si uno ve hoy día entonces esa conformación de ingreso y de gasto, hay algunas cosas que resultan interesantes, pero que obedecían a otro ordenamiento jurídico y a otra constitución política, por ejemplo, el carácter de los impuestos provinciales. En cuanto a las actividades que la Cormac se le permitía hacer en la legislación y que realmente también implementó, se decía que ella podía promover la prospección de las riquezas naturales, estimular la producción, comercio y transporte y abastecimiento, impulsar la organización de cooperativas, celebrar convenios de asistencia técnica y también celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos relacionados con sus fines. Este último punto le permitía en realidad a la Corporación de Magallanes en realidad hacer lo que su consejo definiera, sin estar restringido a la autorización legal que estaba contemplada en el cuerpo que le dio vida. En cuanto a los hitos de la Cormac, a partir de estas actividades que se le estaban permitidas realizar, una de las cosas interesantes que hizo es que pavimentó las calles y carreteras de la región. En Punta Arenas fue pavimentado gracias a esa corporación y Puerto Natales. También donó los terrenos de la Universidad de Magallanes, en aquella época Universidad Técnica del Estado. Industrializó la región y para ello creó el frigorífico de Porvenir, la fábrica de ladrillo, una curtiembre, un picladero y también el barrio industrial. También hizo adquisición de maquinarias de obras civiles, encauzó y canalizó el río de las Minas, creó una compañía de gas en conjunto con ENAP. La Corporación de Magallanes aportó 1/3 de la conformación de ese capital y los otros 2/3 lo puso ENAP. Fue así como también se pudo instalar la red de gas en Punta Arenas y en Puerto Natales. Construyó escuelas,
creó otra empresa del turismo y también entregaba becas de estudio. Entonces, en realidad aquí había un trabajo largo y extenso que hacía la corporación, y esto emula un poco aquella actividad que realizó la Corfo en el país. Mientras Corfo se preocupó de formar empresas y tratar de industrializar el país, lo que hizo la Cormac en Magallanes es hacer exactamente ese mismo rol y tratar de transformar la economía magallánica desde la agricultura y ganadería a actividades industriales relacionadas con esa misma ganadería. Por lo tanto, cuando uno entrevistamos a las personas que trabajaron en aquella oportunidad en la Cormac, gente antigua que se recuerda, y lo mismo que uno revisó en los diálogos ciudadanos, la gente lo que espera de la Cormac es lo que está acá, que solucione las deficiencias de mercado donde los privados han fallado, que sea una herramienta para potenciar el capital humano y la riqueza de la zona, que sea un ente descentralizado con competencia y dependencia de las autoridades locales para la toma de decisión. Esto es algo que se celebraba mucho, que la Cormac era bastante autónoma y dependía prácticamente del intendente y de este consejo remunerado, que financie y otorgue asistencia técnica a emprendimientos locales y que desarrolle finalmente actividad empresarial. Ahora, insisto, esto lo hizo la Cormac en una época distinta porque, si ustedes se fijan en la historia, parte del año 59 y termina el año 74. ¿Por qué termina en 1974? Termina junto con el decreto que creó la regionalización del país, y en realidad ahí se disolvieron un montón de iniciativas de carácter regional o más bien provincial y descentralizadas, porque lo que se buscaba es tratar de trabajar en una esfera de país único, con un sistema absolutamente centralizado y desplegado en los territorios a través del ordenamiento de las regiones. Entonces, la Cormac y otras entidades descentralizadas desaparecieron en el año 74 con este decreto, y posterior al año siguiente, el año 75, a través de otro decreto se liquidaron sus bienes. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Cormac, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la ley que la creó todavía estaba vigente, y tuvimos dudas si realmente la Cormac como tal estaba disuelta. Pero cuando nos topamos con el decreto de regionalización y finalmente con la liquidación de sus bienes, nos dimos cuenta de que efectivamente la entidad ya derechamente desapareció. Otro dato interesante es que el RUT de la Cormac estuvo vigente en el Servicio de Impuesto Interno hasta el año 2003. De ahí en adelante recién se le puso término de giro, pero se le puso término de giro producto de una resolución del servicio que ordenó el cierre del giro de todos los contribuyentes que tenían más de 12 meses sin movimiento. Uno de esas era justamente la Cormac. Ahora, también hay que señalar de que, como yo mencionaba, la Cormac lo que hizo fue emular un poco el rol de la Corfo, y la Corfo en aquella época también se puso a crear industrias, empresas, ¿cierto?, generar financiamiento, pero todo eso cambió a partir del año 80 con la nueva Constitución Política, donde se reduce el rol del Estado en cuanto a la actividad empresarial, de manera que solamente puede participar si una ley de quórum calificado la autoriza, y por eso la Corfo tiene que también desprenderse de sus empresas. La Cormac ya lo había hecho en el año 75 con el decreto de regionalización. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué queremos reeditar la Cormac? Y primera cosa es porque es una herramienta efectiva de descentralización, funcionó bastante bien. Lo segundo, cuando uno trata de identificar qué actividad es la que pudiese desarrollar hoy día la Cormac y dónde tenemos algún grado, ¿cierto?, de a lo mejor no tener una estructura adecuada para un tremendo potencial que la región tiene, es con respecto al tema de los territorios. Nosotros tenemos el 60% del territorio en algún sistema de área protegida, y eso tiene una doble implicancia porque por un lado hay que hacer conservación, ¿cierto?, y hay que ver si tenemos la capacidad de hacer esa conservación, pero por el otro lado tampoco se trata de no hacer ningún desarrollo económico. Tiene que haber un desarrollo económico porque no se trata simplemente de colocarle candado a la región. Tiene que haber desarrollo económico y tiene que haber conservación. Por lo tanto, nos falta un actor que nos permita lograr ese objetivo, y lo que vimos es que una forma era poder reeditar entonces esta entidad, la Cormac, y que se aboca a esta materia, y que sería como un nuevo desafío, porque el desafío que tuvo la Cormac en los años 60, que también tuvo la Corfo en aquella época, era industrializar el país. Hoy día el aparato productivo y los privados han hecho bastante actividad económica que está bastante bien llevada. Por lo tanto, en realidad, ¿dónde está el problema? El problema lo tenemos justamente en cómo manejamos adecuadamente las áreas protegidas, adecuadamente el desarrollo de esos territorios para hacer tanto como conservación como desarrollo sustentable. Entonces, ese es un poco el fondo y el objeto que le hemos querido dar a la Cormac. Ahora, dicho eso, hubo que estudiar cuál era la forma jurídica más adecuada, pensando, insisto, que la Constitución Política cambió, y empezamos a estudiar estas diversas alternativas. Una era hacer una corporación de derecho privado.
nos dimos cuenta que en realidad no era la fórmula más adecuada porque existen algunas otras corporaciones de derecho privado que en realidad lo que hacen es participar en los privados, pero no participa el aparato estatal, no participa, por lo tanto, el gobierno regional, por decirlo de alguna manera. Porque además, si ustedes se fijan en la conformación de este consejo remunerado que tenía la Cormac, estaba representada toda la comunidad. Estaban las Fuerzas Armadas representadas, estaban los empresarios representados, estaban los trabajadores representados, estaban los municipios representados, estaban las entidades gubernamentales. Hoy día esa representación en realidad de la comunidad la tiene el Consejo Regional a través de justamente ustedes, los consejeros electos por sufragio universal. Por lo tanto, si uno quiere emular aquello que hacía la Cormac, uno puede decir, bueno, el Consejo Regional tiene bastante que decir, por lo tanto hay que ver cómo dejar esta entidad anclada a la dependencia del gobierno regional. Entonces, una corporación de derecho privado no nos sirve mucho. Una fundación tampoco logra los objetivos de una corporación o de lo que hacía la Corporación de Magallanes en realidad, porque una fundación lo que hace es administrar un fondo y su funcionamiento no es bastante adecuado para lo que queremos. Una corporación de derecho público, que la Cormac sí era una corporación de derecho público, hoy no se permite. Esto está reservado hoy día solamente a los partidos políticos y a las iglesias, por lo tanto, tampoco es la vida idónea. Un servicio público tampoco es tan posible porque el año 1990, cuando volvimos a la democracia, varias empresas públicas y sociedades del Estado se crearon, traspasando en realidad lo que existía previamente, que era un servicio público, y transformándolo en una empresa. Se pasa de servicio público a empresa porque la Constitución política en realidad prohibía la actividad empresarial. Por lo tanto, por ejemplo, Metro era un servicio público y Metro pasó a ser una sociedad anónima, dependiente del Estado. La Polla Chilena también era un servicio público y también se transformó en empresa del Estado. En el caso de la Zona Franca en Iquique existía la Junta de Vigilancia y esa Junta se transformó, que era un servicio público, se transformó también en una empresa del Estado. De manera que tampoco nos satisface mucho la idea del servicio público porque si queremos administrar estos territorios, ¿cierto?, bajo algunas figuras de poder tener recaudación, un servicio público no es la vida idónea. Nos queda entonces la Agencia de Desarrollo, que esta es la figura intermedia que nosotros hemos pensado, pero la figura más apropiada, que es de largo aliento, es o una empresa pública o una sociedad del Estado. No quisimos una empresa pública porque las empresas públicas finalmente tienen dependencia del fisco, pero sí podría ser una sociedad del Estado porque el Estado puede hacer actividad empresarial directamente o a través de sus órganos, y un órgano del Estado, por ejemplo, es el gobierno regional. Por lo tanto, lo que vislumbramos es que el gobierno regional se le pudiese autorizar a crear una empresa o una sociedad en cuya conformación concurra el propio gobierno regional y esto está permitido en la Constitución política, pero es materia de ley y por eso que este es el camino largo. Y siendo materia de ley hay iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, se requiere algún quórum calificado, que es la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio para su aprobación. Y en general, como toda entidad, como toda empresa, se somete a las reglas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, tiene que hacer balance, tiene que hacer estados auditados, tiene que presentar presupuestos, es fiscalizada, insisto, por la Superintendencia. Y en función de ello nos dedicamos a estudiar algunos emprendimientos estatales. Hoy día existen 39 empresas del Estado, entre las que se conocen como empresas del Estado, es decir, donde el fisco es dueño a través de una ley, o las sociedades privadas que el Estado fue creando. Y en esa conformación, bueno, está la larga lista de empresas que están ahí, no los quiero aburrir con eso, nosotros, insisto, revisamos, ahí está la lista detallada de las 39 empresas, y ahí hay una foto del comité técnico que trabajó en su conformación, pero finalmente nosotros diseñamos un borrador, y en ese borrador lo que determinamos es que originalmente habíamos definido una empresa del Estado, pero en realidad esto no va a ser así, va a ser, una sociedad privada donde el gobierno regional va a ser el propietario, duración indefinida, administración autónoma, la queríamos dejar descentralizada, evidentemente que con personal jurídico y patrimonio propio, domiciliada en Punta Arenas, y teníamos un objeto social variado. Sin embargo, ese objeto lo tuvimos que acotar, producto de un estudio constitucional que hicimos, y ese estudio nos entregó algunas herramientas, y donde aquí está finalmente la estructura final que tendría. Y en primer lugar sería una sociedad por acciones, y va a ser una sociedad por acciones porque hoy las sociedades por acciones se les permite que tengan un solo propietario, y en ese caso el gobierno regional podría ser el propietario. Cuando el Estado ha creado sociedades privadas, ¿cierto?, donde el Estado concurre a su conformación, lo ha hecho con la figura de que el fisco, a través del tesorero, participa en un 1% y la Corfo con el otro 99%. Aquí lo que queremos hacer es que el 100%
de las acciones las suscribe el gobierno regional. Vamos a ocupar el acrónimo CORMAC S.p.A. para rescatar el nombre, ¿cierto? Pero se debiese llamar Compañía Regional de Magallanes porque en estricto rigor esto ya no sería una corporación, sería en realidad una compañía, una empresa. De cargo al gobierno regional, insisto, con domicilio en Punta Arenas. Ya no tendría que tener una especie de consejo y en realidad las empresas lo que tienen son directorios, por lo tanto habría que nombrar un directorio y lo ideal es que el directorio sea de un número significativo, no tan extenso ni tan escueto, pero en algún promedio adecuado. La conformación más óptima es de 5 miembros, evidentemente impar, ¿cierto?, para que pueda zanjar decisiones. El patrimonio se divide en acciones y los excedentes que genere esta entidad irían a incrementar los fondos del GORE. Y el objeto que estaría acá sería administrar y explotar concesiones y el territorio en la región de Magallanes y Antártica Chilena, insisto, con el ánimo de hacerse cargo de este tema de que el 60% de nuestro territorio está en algún sistema de áreas protegidas y se requiere hacer tanto conservación como desarrollo sustentable. Aquí hay un esquema de la figura que nosotros ideamos, donde, claro, está el Estado de Chile, ¿cierto?, donde un órgano del Estado de Chile es el gobierno regional y el gobierno regional entonces quien conforma esta corporación, compañía regional. Y esta compañía es administrada por un directorio de 5 miembros, donde en su nombramiento un director lo nombra el intendente, 2 directores lo nombran los consejeros del gobierno regional y 2 directores son nombrados por la alta dirección pública. El directorio finalmente contrata un gerente general que es el que hace el trabajo operativo, ¿cierto? Y esto se rige por las normas del Código del Trabajo. También se podría instaurar la figura de un fiscal para que asesore y audite adecuadamente también haga una especie de control jurídico, ¿cierto?, de las actividades que realiza la entidad, y hemos visto que sería apropiado que tenga una división dedicada a la administración y otra división dedicada a las concesiones, es decir, a la explotación operativa de concesiones que pueda celebrar con el Ministerio de Bienes Nacionales o con la CONAF para administrar determinados lugares de la región. ¿Qué reparo nos presentó el Ministerio de Hacienda? Bueno, en primer lugar, le pareció novedoso que sea una figura que efectivamente se pueda, esto constitucionalmente factible, pero su reparo es que en realidad el control de gestión le gustaría que estuviese sometido al sistema de empresas públicas, porque si no estaría solamente controlado por el gobierno regional, pero sin en realidad una especie de gobierno corporativo. En segundo lugar, le gustaría que la administración estuviese compartida por la Corfo también y con uno o más gobiernos regionales. Podríamos partir con Magallanes y eventualmente después sumar otros gobiernos regionales, pero lo interesante y lo que quería Hacienda es que la Corfo estuviera entre medio. Por lo tanto, se altera también la designación de directores y ahí en realidad hay algunos directores tendrían que ser nombrados por Corfo o a través del sistema de empresas públicas. Y por la naturaleza del giros podría ser una filial de la sociedad de Estado que se pretende crear hoy día, que está digamos, en votación esto, que es la sociedad que crea y administra el Fondo de Infraestructura. La empresa que va a crear o administrar el Fondo de Infraestructura, lo que pretende administrar también son infraestructuras del Estado que son las que están en concesiones. Y se parece bastante a la figura que nosotros queremos hacer, porque a diferencia que esas infraestructuras se traducen en obras de concreto, ¿cierto?, obras de ingeniería, en cemento, lo que nosotros estamos haciendo es administrar áreas naturales. Esa sería la infraestructura, finalmente, una infraestructura que está conformada por el patrimonio natural de la región. Por lo tanto, nosotros hemos zanjado todas las etapas que están puestas ahí en la pantalla, donde nosotros hicimos un estudio histórico, hicimos diseño, revisamos experiencias de otras regiones, vimos factibilidad con el ordenamiento jurídico actual, presentamos avance en la Subdere, porque es la unidad que está a cargo de esta medida presidencial, estudiamos otros emprendimientos estatales, confeccionamos borradores, hicimos estudios constitucionales, afinamos un anteproyecto de ley, se lo presentamos a los ministerios, hemos conversado con algunos parlamentarios, y hoy estamos en esta etapa de presentación al gobierno regional, ¿cierto?, porque la etapa que nos queda es evacuarlo a la presidencia para tratar de buscar el patrocinio. Es una ley, insisto, por lo tanto, lo tiene que patrocinar el Ejecutivo y tiene que tener un quórum para su aprobación. Cuando yo me refería a que había una figura intermedia, porque esta, la CORMAC, Sociedad por Acciones, es la figura ideal, pero la figura intermedia que podemos desarrollar entre tanto es una corporación regional bajo las reglas del asociativismo regional que está autorizado a los gobiernos regionales en la ley que crea justamente los gobiernos regionales. Eso está particularmente del artículo 100 al 104 de la ley normado. Y la historia un poco de estas corporaciones regionales nace en el año 92, cuando la Corfo creó algunos comités regionales de innovación. Y una de las regiones que tenía estos comités era la región de Magallanes. El año 2006 se transformaron estos comités en agencias de desarrollo agencias regionales de desarrollo productivo. Ese mismo año
se hizo una modificación a la ley de gobiernos regionales y se le permitió a los gobiernos regionales participar en corporaciones, las corporaciones estas de carácter regional, porque la intención era que a partir del año 2009 varias de estas agencias se transformaran en corporaciones regionales. Y fue así como ocurrió, varias de estas agencias se transformaron en corporaciones, pero en el caso de la región de Magallanes no la tenemos conformada. Ahora, estas corporaciones regionales, ¿qué se les permite? Lo primero es que funcionan como corporaciones de derecho privado, pero están regidas un poco por el alero de esta ley de los gobiernos regionales. Una de las gracias es que los gobiernos regionales pueden aportar hasta el 5% del FNDR para cubrir los gastos operativos de las corporaciones. Pero hay una restricción porque tampoco los gobiernos regionales pueden financiar más del 50% de las inversiones que ejecuten estas corporaciones. De todas maneras, está prohibida la actividad empresarial o participar de ella para estas corporaciones, por lo tanto tendríamos que hacer una suerte más bien intermedia de meramente administración y no de explotación con fines comerciales de los territorios. Y la regulación que tienen estas corporaciones está permitida en la Constitución Política, en el artículo 115, y como mencioné, en los artículos 100 a 104 de los gobiernos regionales. Para poder conformar estas corporaciones, lo primero es que ellas deben estar dedicadas al desarrollo económico, cultural o social de la región y sus habitantes. Y de hecho, los fines que estamos pretendiendo apuntan al desarrollo económico de la región. Y en segundo lugar, esta corporación para crearse deben contar con el patrocinio evidentemente del gobierno regional y para ello el intendente debe proponer su conformación y su creación al Consejo Regional, quienes a través de 2/3 lo deben aprobar. A partir de ello lo que hacemos es suscribir una escritura pública en cualquier notaría donde se conforme el estatuto, hay un estatuto tipo para ello y pueden ser socios de esta corporación todos los privados que estimen conveniente y también ciertas entidades públicas como por ejemplo pudiese ser la Corfo. Perdón. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones con la Agencia de Cambio Climático, que es un comité de la Corfo, que anteriormente era el Comité de Producción Limpia, y ellos también andan buscando una figura para poder ejecutar operaciones. Y esta figura es una de las que le acomoda, entonces ahí podríamos tener un eventual socio estratégico. Pero insisto, corporaciones como esta existen, no con el enfoque que le queremos dar nosotros exclusivamente para la explotación del territorio, existen más bien corporaciones muchas veces de carácter social o muchas veces de carácter económico. Son en Coquimbo, en la Araucanía, en el Maule, existen corporaciones de este tipo y tienen destinado presupuesto a través de su FNDR. La corporación cuando desarrolle sus actividades, una vez conformada, puede presentar o debe presentar su presupuesto al gobierno regional y el gobierno regional se lo aprueba. Y el presupuesto del gobierno regional también va dentro del anteproyecto de inversión regional que luego es aprobado en la IPRES en la conformación de la ley de presupuesto. Eso es todo. Si me permite, Presidenta, agradecer el tema, mencionar algunos énfasis. Entiendo que es harta información, pero habíamos pedido una primera exposición en el Pleno para poder trabajar en las comisiones, presentarle en detalle tanto el proyecto, la propuesta de proyecto de ley para esta sociedad por acciones, como de lo que es la creación de esta corporación regional. Y mencionarles que el objetivo de la corporación fue una larga discusión de carácter constitucional, cuando estuvimos viendo las acciones que puede tener el Estado y el gobierno regional a través de estas corporaciones. Se hicieron largas discusiones, tanto con el Ministerio del Interior como con el Ministerio de Hacienda, del objetivo de la corporación, y en ese aspecto la autorización constitucional que tenemos hoy día nos permite focalizar en un área que es tremendamente importante para la región. Hoy día la región, y vuelvo a la focalidad inicialmente nosotros la habíamos propuesto con Cristian bastante más amplia, y mencionarles que la focalidad tiene que ver con un tema que hemos tenido en la mesa permanentemente, que tiene que ver con la administración del territorio de la región de Magallanes. Hoy día el gobierno regional
tanto el Ejecutivo como el Consejo Regional tiene injerencia sobre el 40% del territorio de la región más grande del país. La posibilidad de efectivamente administrar este territorio con los objetivos que respondan al desarrollo que este Consejo Regional, tanto en el ámbito de conservación como productivo que deben darse, están bastante limitadas, por no decir totalmente limitadas. Y la posibilidad de incorporarnos efectivamente en la administración o coadministración de esto es a través de reeditar un tema que en su momento respondió a un proceso de industrialización y probablemente hoy día para el gobierno regional responde a poder administrar gran parte de su territorio que está fuera de su administración en este momento. Por eso queremos, consejeros y consejeras, proponer tanto la etapa intermedia como una corporación de Magallanes, una corporación regional, y una etapa a largo plazo que tiene que ver con una ley de una sociedad por acciones a este Consejo para su discusión en las distintas comisiones y entrar en detalle. Así que, Presidenta, gracias por el tiempo y atento a las primeras consultas que puedan hacer los consejeros. Muchas gracias, Seremi. Gracias, Intendente. Gracias, señor Seremi. ¿Los consejeros o consejeras quieren hacer alguna observación, alguna opinión o consulta? Consejero Don Tolentino. Sí, solicitar solamente, Presidenta, que efectivamente se baje a comisiones. Este es un tema que yo creo que requiere de una mayor discusión. A mí me quedan algunas incógnitas, como por ejemplo el contexto en que se desarrolla esto. No es obviamente lo que era la Corporación de Magallanes en su tiempo, ¿cierto? Pero por ejemplo, viendo lo que va a ser la administración y distribución de la fibra óptica, ahí tenemos una actividad que no sé si va a calzar dentro de la constitución jurídica de lo que se está planteando. También se puede ser mirado como un reemplazo del actual CONAF, ¿verdad? Que es donde tenemos problemas hoy día de administración, de recursos, de cómo financiar los parques nacionales o las áreas protegidas. Entonces, esos temas serían buenos abordarlos en trabajo de comisión, para que los consejeros podamos aportar con ideas, ¿cierto? Y también Hacienda nos pueda informar qué jurídicamente se permite y qué no. A lo mejor podemos volarnos demasiado. Así que sería bueno bajar este tema, o sea, lograr el acuerdo hoy día para que lo trabajemos en alguna comisión. Consejera Patricia Vargas. Sí, yo no sé en qué etapa está la propuesta hoy día, la verdad, las cosas, pero sí me interesaría que llegara a comisión, porque hay temas bastante relevantes dentro de lo que es la CORMAC. No nos cabe la menor duda que una figura como esta tiene un espacio más amplio de poder operar, pero también en qué pie queda el Consejo Regional y las atribuciones del Consejo Regional en el plano de la descentralización. O sea, hoy día hay que, si bien es cierto, es atractiva como se ve, en todo caso veo que este Consejo Regional ha hecho bastantes más cosas que lo que decía ahí, trabajando con el plan de zona extrema y con los recursos del Fondema y el FNDR, que también son parte integrante del financiamiento de esta CORMAC, ¿se llama? De esta CORMAC. Creo que requiere un análisis más profundo en comisión, al menos de la apreciación que debiese dar este Consejo Regional. Don Antonio, ¿no? ¿Alguien más? Si me permite, Presidente, una Sí, por precisión. supuesto. Solamente mencionar que en el ámbito del plan de zona extrema, lo que ha sido la conversación con el Consejo Regional es la asignación de recursos. Cuando uno propone la Corporación de Magallanes, está hablando de la administración de territorio, que son elementos bastante disímiles en cuanto a su formulación. Por eso, por ejemplo, en el ámbito productivo tiene bastantes limitantes hoy día constitucionalmente, pero tiene bastantes ventajas, por ejemplo, en la posibilidad, sin cambio de la administración de CONAF, de cómo el gobierno, a través de esta corporación, efectivamente no solamente puede asignar recursos, sino que coadministrar los parques nacionales, que es un cambio muy significativo, ¿no? Entonces, ¿habría acuerdo para
esto pase a régimen el día miércoles y se disponga, sí, el otro miércoles, a fin que se disponga en qué comisión se va a trabajar. Perdón. No. Está propuesto. ¿Está propuesto? Ah, bueno. Ujú. Así fue el régimen. Entonces, seguimos con la tabla. Vamos a sancionar el acta de la sesión ordinaria número 30 del 13/11 del 2017. ¿Hay alguna observación? En votación, señores consejeros, señora consejera. Por unanimidad se aprueba la tabla. La cuenta de correspondencia, que son los documentos que ustedes reciben cada semana antes de la sesión. Materia o iniciativa específica de urgente despacho no hay. Y pasamos a la cuenta de las comisiones. Moción 309. Sancionar asistencia de consejeros regionales a la ciudad de Santiago para generar reuniones de trabajo con instancias de gobierno interior relacionadas con regularización y traspaso de inmuebles fiscales, actividades que se realizará en representación del gobierno regional. Presenta esta moción el presidente de la Comisión de Régimen Interior, señor Kusanovich. Gracias, presidenta. Moción número 309 de fecha del 20 de noviembre del 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere sancionar la asistencia de consejeros regionales de la ciudad de Santiago en la primera semana del mes de diciembre del presente año, en representación del gobierno regional para generar reuniones de trabajo con instancias de gobierno interior relacionadas con regularización y traspaso de inmuebles fiscales, a saber, departamento, calle Teatinos y edificio de gobierno Boris 901, Punta Arenas. Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas de rigor para la entrega de fondos no sujetos a rendición y según corresponda validar el sistema de transporte requerido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permiten llevar a cabo esta actividad. Gracias. Gracias, señor presidente. Consejeros y consejeras, ¿quién está interesado en inscribirse para poder participar en esta actividad? ¿Don Miguel Sierpe? Sí, no, lo que antes de inscribirnos, o sea, está la voluntad, pero esto tiene todo un proceso, porque ir a hablar con el Ministerio del Interior, que nos den los espacios, las ubicaciones, el intendente iba a hacer las gestiones, pero no podemos hacerlo, digamos, con fecha en este momento, porque por supuesto tiene que tener, digamos, la disposición de línea central. Solamente, presidenta, si usted me permite, nosotros solicitamos para la primera semana de diciembre la posibilidad de asistir. Estamos esperando la respuesta de la fecha exacta con el Ministerio del Interior y también otros organismos de la Administración del Estado, porque hay inmuebles que estamos registrando que están en manos de Bienestar, que también necesitamos contar con ellos. No, se puede nombrar y confirmamos solamente la fecha lo antes posible. Don Roberto, ¿usted va a asistir? Sí. Consejero don Roberto Sar, don Marcelino Aguayo, doña Patricia Vargas. Presidenta, perdón. Les recuerdo que la cuenta pública del Consejo Regional es el día 4. Sí, ojalá sea después del día 4. Sí, por supuesto. Entonces, don Nicolás, ¿también? Sí, también. En votación. La otra moción. Sí, ya están listos. Sí. Sí, en votación. En votación, señores consejeros, señora consejera. Moción 310. Sancionar reunión de trabajo y salida a terreno de la Comisión Medio Ambiente a la provincia de Tierra del Fuego con el propósito de recabar información respecto del proyecto
extracción de áridos Tres Lagos, para poder fundar adecuadamente el pronunciamiento ambiental de rigor. Presenta esta moción el presidente de Régimen Interior, señor Cusanois. Gracias, presidente. Moción número 310 de fecha del 20 de noviembre del 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar reunión de trabajo y salida a terreno de la Comisión de Medio Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, con el propósito de recabar información respecto del proyecto Extracción de áridos Tres Lagos, para poder fundar adecuadamente el pronunciamiento ambiental de rigor. Esta actividad se llevará a cabo en el transcurso de la última semana del presente mes. Asisten los consejeros Antonio Blasi, Dalibor Eterovich, Antonio Rispoli, Tolentino Soto España y don Jorge Vega. Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas de rigor para la entrega de fondos no sujetos a rendición y, según corresponda, validar el sistema de transporte requerido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permiten llevar a cabo esta actividad. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más quiere sumarse? Don Nicolás Gálvez. Don Francisco Ross. Consejero Ross y don Nicolás Gálvez. Procedemos a votación entonces. En votación, señores consejeros. Señora consejera. Moción 311. Sancionar petición de concesión gratuita de corto plazo presentada por la ilustre Municipalidad de Timauquel respecto del lote fiscal rol avalúo 666-62 Cameron Lote sin número ubicado en la comuna de Timauquel. Presenta esta moción el presidente de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, señor Sierpe. Sí. Se sugiere al Pleno del Consejo sancionar la petición gratuita de corto plazo por 5 años presentada por la ilustre Municipalidad de Timauquel, entidad representada por el señor Marcos Patricio Marticharos, respecto del lote fiscal rol avalúo 666-62 Cameron Lote sin número, ubicado en la comuna de Timauquel, el cual posee una superficie de 1.580.79 metros cuadrados, según plano 12.303-491 CR. Toda la información que se funda en esta petición se encuentra en el expediente 12CG C3679. Esta propuesta no genera ningún compromiso del Gobierno regional respecto a futuras inversiones que eventualmente pudieran llevarse a cabo en esta concesión. Agregar que esta concesión, aparte del sitio, tiene 3 propiedades que son casas, habitaciones, que serían parte de los funcionarios municipales de la comuna. ¿Alguna observación, opinión? ¿O procedemos a la votación? Don Jorge, ¿está votando o quiere opinar? Ah, bueno, procedemos a la votación entonces. Sí, sí. Moción 312. Sancionar petición de concesión gratuita de corto plazo presentada por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena respecto al lote fiscal Los Generales, lote D1, ubicado en la comuna de Punta Arenas. Presenta esta moción el presidente de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, señor Sierpe. Se sugiere sancionar la petición de concesión gratuita de corto plazo presentada por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, entidad representada por el señor Jorge Mauricio Flíes Añón, respecto del lote fiscal Los Generales D1, ubicado en la comuna de Punta Arenas, el cual posee una superficie de 4.761.43 metros cuadrados, según plano 12-2, 1261-CU. Toda la información que funda esta petición es
se encuentra en el expediente número 12 CGC 3670. Entiendo que esto es para ampliar lo que es de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Chilote. Eso es. Consejeros, consejeras, ¿alguna observación? Si no, procedemos a la votación. Procedemos a la votación. Moción 313. Sancionar petición de financiamiento del diseño del proyecto Mejoramiento Estándar Urbano Áreas Verdes, Barrio Cardenal, Raúl Silva Enríquez, de Puerto Natales, con cargo al recurso FNDR a partir del proceso presupuestario 2017. Presenta esta moción el presidente de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, señor Sierpe. Se sugiere al Pleno del Consejo sancionar petición de financiamiento del diseño del proyecto Mejoramiento Estándar Urbano Áreas Verdes, Barrio Cardenal, Raúl Silva Enríquez, de Puerto Natales, con cargos a recurso FNDR a partir del proceso presupuestario 2017, cuyo detalle se consigna a continuación. Nombre de la iniciativa: Mejoramiento Estándar Urbano Áreas Verdes, Barrio Cardenal, Raúl Silva Enríquez, de Puerto Natales. Código BIP 30.484.306, por un monto de 69.270.000 pesos. ¿Alguna opinión? ¿Comentario? Procedemos a la votación entonces. Por unanimidad. En materias o iniciativas presentadas por el presidente del Consejo Regional, quien les habla, hay dos invitaciones que han sido solicitud de la Comisión Social y pido autorización a fin de que pueda ser presentada aquí en el Pleno. ¿Están de acuerdo? Bueno, procedemos. Moción 314. Sancionar invitación Museo Comunitario Villa Dorotea. Esta actividad se realizará el 5 de diciembre del presente año. Moción número 314, fecha 20 del mes de noviembre del año 2017. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar invitación del director regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, relacionada con actividad Arte Colaborativo, Museo Comunitario de Villa Dorotea. Esta actividad se realizará el día 5 de diciembre a las 11 horas en Villa Dorotea. Al final vamos a ver qué consejeros asisten. Por lo anterior se efectuarán las gestiones administrativas de rigor para la entrega de fondos sujetos a rendición y, según corresponda, validar el sistema de transporte requerido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permiten llevar a cabo esta actividad. ¿Quiénes quieren van a asistir a esta actividad? Consejero Tolentino Soto, don Antonio Grassi, consejero Sat, don Nicolás Galvez, consejero Rosa. ¿Alguien más? Don Tolentino estará en la ciudad. Van en representación del gobierno regional, por supuesto. ¿Alguna consulta o procedemos a la votación? Procedemos a la votación. Por unanimidad. Moción 314. Perdón, 315. Sancionar invitación a presentación de la restauración del mural Herencia Cultura de las etnias Ahuenequén y Cahuáscar. Esta actividad se realizará el 30 de noviembre del presente en Puerto Natales.
Moción 315 de fecha 20 de noviembre del año 2017. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar invitación del director regional del Consejo de la Cultura y las Artes relacionada con actividad de restauración del mural Herencia Cultural de las Etnias Ahoiniquén y Cahuéscar el día 30 de noviembre a las 12 horas en Puerto Natales. Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas para la entrega de fondos sujetos a rendición, no sujetos a rendición y según corresponda, validar el sistema de transporte requerido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permiten llevar a cabo esta actividad. ¿Quiénes van a ser los señores consejeros que van a asistir? Don Roberto Sal, don Antonio Brasi, don Antonio Rispoli, don Francisco Ros, don Nicolás Galvez y don Tolentino Soto. Sí. Procedemos a la votación. En materia perdón. Pasamos a presentación de documentos y oficios. Los consejeros, documentos, oficios, ¿no hay? Pasamos a varios. Tampoco. Bueno, señores consejeros, señora consejera, haciendo la... ¿no? Si me permite. Bueno, señor intendente. Sí. Excúseme solamente, presidenta, aprovechando la oportunidad de acompañarlos en el Consejo. Pero no es indiferente el día de hoy, después de las elecciones regionales. Quiero agradecer el trabajo hecho por cada uno de las consejeras y consejeros de este cuerpo colegiado, tanto los que han sido reelectos como aquellos que por diversos motivos no van a continuar en el Consejo, pero sí agradecerles el trabajo que han hecho estrechamente en el gobierno regional. Me siento orgulloso de contar en esta región con un consejo regional que ha mejorado los proyectos cada vez que han estado en sus manos. Han sido una parte estrecha de trabajo para el desarrollo de la región y pueden sentirse orgullosos de que su colaboración durante este tiempo y los meses que quedan de gestión han sido plenamente exitosos pensando en la gente, en las mujeres y hombres de Magallanes. Así que, como intendente, no quiero dejar pasar esta ocasión de agradecer a cada uno de ustedes el trabajo realizado hasta este momento. Así que, muchas gracias, consejeros y consejeras. Gracias. Don Roberto, ¿quiere intervenir? Sí, gracias, intendente, pero parece que la gente de Magallanes no piensa igual que usted. Ni la de Tierra del Consejera. Fuego tampoco. ¿Alguien más quiere flyer? Bueno, 18:30 horas. Damos por término la sesión del Consejo en nombre de Dios y la región de Magallanes, República Chilena. Muchas gracias.
Conociendo a tu gobierno regional. ¿Has escuchado sobre los gobiernos regionales o sabes qué hacen para ayudar al desarrollo de tu región? Digamos que un gobierno regional vendría siendo lo que a tu comuna es la municipalidad, pero en este caso abarca a toda la región, aunque son instituciones distintas y sin subordinación una de la otra. Por lo tanto, si Chile tiene 15 regiones, también tiene 15 gobiernos regionales, y cada uno, desde la capital de la región, lidera el desarrollo de todo el territorio. ¿Quiénes componen los gobiernos regionales? Cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional. El intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la República. Y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional. ¿Cuál es la importancia de un gobierno regional? Los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes. Planificar el desarrollo equilibrado de la región, mediante la planificación y coordinación de la inversión pública. Por otra parte, ayudar al desarrollo social, facilitando la entrega de beneficios en salud, educación, cultura, vivienda, seguridad pública, deportes y recreación. Y también impulsar las actividades productivas de cada región, por ejemplo, la pesca, la agricultura o la minería. En resumen, la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes. ¿Qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? Ambos cumplen diferentes tareas. Podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza. Esto porque el intendente, junto a todo un equipo que forman el servicio administrativo del gobierno regional, es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos, planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional, como la creación de nuevas escuelas, hospitales, caminos, plazas, entre muchas otras. Y por otro lado, debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En cambio, el Consejo Regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos, además de fiscalizar el buen uso de estos. También debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región, permitiendo asegurar un crecimiento armónico. Entre ellos contamos con las estrategias regionales de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales. El papel del municipio y los servicios públicos. Otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos. Ello porque son los encargados de presentar en conjunto al gobierno regional los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región. Por ejemplo, si en una comuna es necesario construir una escuela, entonces la municipalidad, junto con el Ministerio de Educación, se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción. O si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio, entonces la municipalidad, junto al Ministerio de Salud, presentan el proyecto al gobierno regional. El trabajo conjunto. En resumen, podemos decir que las municipalidades, en conjunto con los servicios públicos, identifican las necesidades de la gente y, de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional, ingresan sus proyectos para que el intendente los revise, priorice y presente al Consejo Regional para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional. Y una vez aprobados estos proyectos, las municipalidades y los servicios públicos, por mandato del gobierno regional, ejecutan las obras. Ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados, lo puedes averiguar en Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo, Gobierno de Chile.